Muchas gracias por la oportunidad a los organizadores de presentar nuestro trabajo. Bueno, les voy a estar mostrando el impacto en la actividad de los agrimensores del sismo del 27 de febrero y el modelado de formaciones COE posísmicas. Primero vamos a comenzar con una muy breve introducción al marco de referencia y tectónica de placas. Como seguramente la mayoría de ustedes ya lo sabe, GNSS permite obtener coordenadas con precisiones milimétricas, sobre todo cuando se realizan procesamientos científicos, lo que nosotros denominamos científicos, de bases de línea largas, utilizando software especializado. Estas coordenadas se expresan en un marco de referencia de alta estabilidad y estos marcos de referencia son sensibles a velocidades e interacciones entre placas tectónicas. Es decir, no podemos asumir que las coordenadas que obtenemos de las estaciones son estáticas y no cambian en función del tiempo, sino que existe, digamos, una velocidad o una trayectoria, como ahora vamos a ver, de cada una de las estaciones. Seguramente en esta imagen que están viendo aquí abajo, la mayoría de ustedes estarán familiarizados con las distintas velocidades que tienen las estaciones. Estas son velocidades en el marco de referencia internacional ITRF. Estas coordenadas y el procesamiento de estos datos, digamos, los datos originales surgen de una red de estaciones permanentes. La red de estaciones permanentes es la encargada de materializar el marco de referencia, ya sea global, regional o local. En el caso de Argentina, la red de estaciones permanentes se conoce como la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo, AMSAC. Actualmente cuenta con 121 estaciones operativas. Aquí en los mapas podemos visualizar la distribución de estas estaciones. Estas estaciones se utilizan en nuestro caso para materializar el marco de referencia POSGAR 07 y a su vez densificar, digamos, este marco de referencia es una densificación de otros marcos de referencia globales. Las series de tiempo GNSS, aquí tenemos un ejemplo, muestran distintas componentes. Es decir, bueno, nosotros acá tenemos básicamente la componente norte, la componente este y la componente altura en función del tiempo. Estos puntos azules son las distintas coordenadas que vamos obteniendo de esta estación en particular, que es una estación en Mendoza, en la provincia de Mendoza, al oeste de la República Argentina. Hay una línea roja arriba de esas coordenadas. Eso es lo que nosotros denominamos la trayectoria de la estación, que ahora en un momento vamos a hablar un poquito más. Lo más importante de este gráfico es identificar... perdón, me olvidaba de decir que estas coordenadas, como mencioné anteriormente, son obtenidas utilizando el software GAMIT-GloBK. En el Instituto Geográfico tenemos un centro de procesamiento científico que es el encargado de obtener estas coordenadas, hacer el procesamiento y realizar el marco de referencia oficial de la República Argentina. Lo más importante de identificar en esta serie de tiempos son los distintos comportamientos que tiene la estación, que son bastante diferenciados. Por un lado tenemos la componente intersísmica, o el comportamiento intersísmico. Luego tenemos un salto en la serie de tiempo, al cual denominamos el salto cosísmico, que es el offset que se genera debido a un sismo. Esto es un offset inmediato durante el terremoto. Luego vemos que hay un cambio en el comportamiento de la estación, o digamos un comportamiento posísmico, donde la velocidad es notablemente diferente. Luego, en este caso, hay otro sismo que ha generado otro salto cosísmico, y luego de ese salto cosísmico, asociado a ese salto, otro comportamiento posísmico. Es decir, cada uno
de los saltos tiene asociado una componente posísmica. Si nosotros vemos esta serie de tiempo en planimetría, es decir, en lugar de verlo en función del tiempo, vemos la componente este-norte, vamos a notar que hay la misma trayectoria, una velocidad intersísmica, ¿no? Obviamente esta es otra visualización del gráfico anterior, que es lineal y predecible, luego un desplazamiento cosísmico que es instantáneo e impredecible, es decir, esto no lo sabemos hasta qué ocurre. Hay algún micrófono abierto que se me está metiendo en la presentación, si alguien pudiera revisar eso, gracias. Este desplazamiento es instantáneo e impredecible, es decir, no podemos predecirlo, al igual que la velocidad intersísmica. Y luego tenemos la deformación posísmica, que no es lineal, pero es modelable. Es decir, al cabo de que haya pasado un tiempo prudencial, podemos entender y saber cuál va a ser el comportamiento de esa deformación. En marcos de referencia nosotros hablamos de época convencional, es decir, una época de referencia en donde de alguna forma damos coordenadas para el uso convencional en sistemas de información geográfica. Digamos, distintos usuarios van a utilizar esas coordenadas. En este caso está representado por este punto rojo, la época convencional. En el caso de PostGres 07 es 2006.632. Ahí tenemos, digamos, hemos arbitrariamente colocado el 00 de este gráfico norte-este. Y luego podemos tener, esta es la definición del marco, pero luego podemos estar haciendo una medición en el futuro, digamos, en el futuro respecto de la época convencional, pero en el presente, o en este caso en el pasado, digamos que tenemos una medición en 2015.115. Como pueden ver, hay una distancia entre estas dos coordenadas, entre la época de medición y la época convencional. Y nosotros nos vamos a concentrar justamente en el modelado y en la relación que hay entre la época de la medición y la época convencional. ¿Por qué esto afecta a los agrimensores? ¿Por qué es importante para nosotros tener un buen conocimiento de cómo es este comportamiento que se da luego de los sismos? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un sistema de información geográfica donde tenemos una época convencional 2006.632 y vamos a suponer que tenemos que replantear una manzana y que tenemos que hacer este replanteo con una tolerancia de 10 centímetros. Estamos asumiendo que este sistema de información geográfica está en esta época convencional, pero que nosotros estamos midiendo en algún momento futuro, no en la época convencional. Al mismo tiempo, vamos a hacer el replanteo utilizando una estación permanente que está a unos 50 kilómetros de uno de los vértices de esta manzana. Y para, digamos, poner uno de los casos extremos o digamos un caso complicado, vamos a decir que estamos trabajando en la provincia de Neuquén, que es una de las provincias oeste en la República Argentina, que fue más afectada por el sismo de Maule de 2010. Bueno, entonces, si nosotros analizamos y midiéramos la distancia entre ese vértice de manzana y la estación permanente en 2006.632, obtendríamos que la distancia, o sea, este vector que conecta el vértice de la manzana con la estación permanente, en 2006.632 tenía 50.125,116 metros. Y estamos poniendo alguna precisión determinada, dependiendo del software que utilicemos y la técnica que utilicemos, vamos a obtener esa distancia entre los dos puntos. Luego tenemos la medición, o sea, esto es si hubiéramos hecho esta medición en 2006.632. Ahora, si la medición la realizamos en 2015.115, entonces ahí vamos a obtener, en realidad, una distancia de
50.125,248. Si vemos la diferencia que hay entre esas dos coordenadas, vamos a ver que hay una diferencia, en la longitud del vector que conecta la estación permanente con el vértice de la manzana, vamos a ver que hay una diferencia de aproximadamente unos 13 centímetros. Y la pregunta sería, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué tenemos esta consecuencia? ¿Por qué cambió la longitud del vector de 2006.632 a 2015.115? Bueno, básicamente porque la estación permanente tiene una velocidad 1, es decir, un comportamiento determinado, y a 50 kilómetros el vértice de esta manzana tiene una velocidad 2, es decir, una velocidad que no es la misma que la velocidad 1. Y como referencia, digamos, como para recordar qué significa esto, si hacemos B1 menos B2, vamos a obtener, por ejemplo, 10 milímetros al año, lo cual son 10 centímetros en 10 años. Es decir, esta diferencia de velocidades nos va a dar el cambio que va a haber en la longitud del vector entre 2006.632 y la época de medición que estamos, digamos, la época en la que estamos midiendo esa longitud efectivamente. Eso significa que si nosotros intentamos vincularnos con la situación actual, es decir, con estamos midiendo en 2015.115 y utilizamos las coordenadas que obtenemos de ese procesamiento para colocar ese polígono en el GIS, nos vamos a encontrar con que nos va a caer a 13 centímetros de donde realmente nosotros lo queremos. Por lo cual implica que si hacemos lo contrario, o sea, si vamos a intentar replantear, vamos a estar replanteando a 13 centímetros de donde deberíamos estar replanteando. Entonces, esto está obviamente fuera de tolerancia, según lo que habíamos definido antes, esos 10 centímetros. Sin embargo, este efecto es predecible, por lo tanto, es posible reducir esta diferencia utilizando un modelo que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿de qué se trata esto, todo este palabrerío? Bueno, hay un estado, digamos, pre-posísmico de las coordenadas, pero solamente lo podemos cuantificar en las estaciones permanentes. Acá tenemos un gráfico en donde los triangulitos simbolizan estaciones permanentes y los puntos amarillos son puntos pasivos o puntos de interés que tenemos en el terreno, en los cuales queremos determinar su coordenada, o son puntos existentes que tenemos coordenadas en 2006.632 y nos interesan tener coordenadas en 2015 o 2020 o la época que fuera. Entonces tenemos las series de tiempo de estos triangulitos, es decir, tenemos B1, tenemos esa velocidad que habíamos visto para la estación permanente. Pero, ¿qué sucede en estos puntos intermedios, donde no tenemos monitoreo permanente? Bueno, no tenemos B2 y eso es justamente lo que queremos averiguar. Queremos averiguar B2 de manera de poder saber cómo cambió la longitud entre esos dos puntos de interés, entre la estación permanente y el punto. Así que la solución al problema, ¿cuál es? Es definir un modelo de predicción de trayectorias. Cuando hablamos de trayectoria, hablamos de predecir esa línea roja que habíamos visto al comienzo en la serie de tiempo, de manera de que esa trayectoria sea continua tanto en espacio como en tiempo. Es decir, una observación puntual no nos sirve, sino que queremos poder hacer una predicción que abarque todo el territorio, para poder saber cómo se mueven esos puntos amarillos que no tienen monitoreo continuo. Este modelo va a permitir acceder al marco de referencia geodésico luego de grandes sismos utilizando coordenadas posísmicas, que era lo que habíamos visto antes, ¿no? Si yo tengo un salto en una estación permanente, bueno, ¿cuánto fue ese salto en el punto amarillo y cómo cambió la velocidad en los puntos, digamos, de interés? Vértice de manzana, puntos pasivos de la red. Cuando hablamos de acceso, ¿qué hablamos fundamentalmente? Bueno, teníamos este ejemplo, ¿no?, en el que los dos polígonos no se solapaban. Las coordenadas 2006.632 con las que determinábamos en la actualidad no se solapaban. El acceso al marco lo que nos garantiza es que podemos conocer la relación que hay entre las coordenadas medidas en una época
versus las coordenadas en la época convencional. Eso es, digamos, a eso llamamos acceso. En la República Argentina, el modelo que permite brindar acceso a la época convencional del marco de referencia es VELAR, es, digamos, una abreviación de modelo de velocidades de la República Argentina. Hablemos un segundito del modelo extendido de trayectorias, es decir, esa línea roja que teníamos por arriba de las coordenadas. ¿Cómo se determina y cómo funciona esta metodología? Bueno, esta metodología permite modelar todas las componentes observadas de la serie de tiempo y tiene ciertas ventajas. Produce modelos de trayectorias que pueden predecir la posición de una estación por más tiempo. Esto se debe a que justamente modelamos todas las componentes que observamos, no solamente la componente lineal, sino también los saltos, la componente posísmica, donde se veía un cambio en la velocidad, movimientos periódicos de las series. Comparte la misma base que un modelo de velocidad constante, es decir, nosotros tenemos un modelo de velocidad constante y arriba como si fueran capas que se van agregando con las distintas componentes adicionales que vamos modelando. Obviamente, como todo modelo, tiene ciertas desventajas, y la desventaja más importante es que hay algunas componentes que no son ortogonales entre sí. Por lo tanto, una componente puede ser contaminada con la otra. El ejemplo más clásico es la componente lineal, que puede ser contaminada por la componente logarítmica, que ahora vamos a ver, es decir, después de un sismo, esa relajación posísmica, ese cambio en la velocidad, no podemos identificar claramente una componente de la otra. Entonces, al no poder aislarlas, hay una relación indeterminada entre ellas. Vamos a ver las componentes cada una por separados. La lineal, que sería el desplazamiento tectónico asociado con el desplazamiento tectónico, es decir, una velocidad constante. Saltos producidos por sismos, pero también por cambios de equipo. Por ejemplo, cuando cambiamos una antena GNSS por otra, podemos llegar a ver algún cambio en la calibración que genera un pequeño saltito en la serie de tiempo, lo modelamos. Componentes periódicas, anuales y semianuales, es decir, cambios periódicos en la serie de tiempo. Y luego, componentes logarítmicas, que son esos cambios en la velocidad que habíamos visto en la serie de tiempo. Ahora los vamos a volver a ver. Generalmente asociados con relajación viscoelástica, afterslip, distintos fenómenos geofísicos. Para generar el modelo de predicción de trayectorias, nosotros tomamos 3 de esas componentes. Por el momento nos estamos olvidando de la componente periódica, es decir, la componente periódica la ajustamos en las estaciones permanentes, pero no la utilizamos. Entonces, ¿cómo funciona la componente intersísmica? Es decir, esa componente lineal de, desplazamiento tectónico e interacción entre las placas. Porque como pueden ver, aquí hay una velocidad determinada que está simbolizada por estas flechas azules y rojas. Las azules son las estaciones permanentes, las rojas son las predicciones, y las azules, y en esta zona donde se ve que hay una marcada diferencia en el oeste con respecto al este. Esto fundamentalmente se debe a la interacción que hay entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esta es la versión 2015, voy a aprovechar también para darles un adelanto de la nueva versión de VELAR en la que estamos trabajando, en la que hemos agregado un montón de datos de campaña para densificar esta grilla, y también hemos aumentado la proximidad de la grilla que hemos interpolado para generación de la predicción de estas velocidades para que sea más precisa. Luego está la componente posísmica. Me olvidé de mencionar que esto es una interpolación realizada por colocación por mínimos cuadrados. Hay otras técnicas que también se pueden utilizar, pero la que nosotros utilizamos es colocación por mínimos cuadrados. Para la componente posísmica tenemos justamente, por ejemplo, este es un ejemplo, este es el salto de Maule en una estación permanente, en el Leoncito, y acá tenemos el salto del sismo de Maule en otra estación en Antuco. La estación está aquí, la otra estación está aquí. Como podemos ver, en una hay una componente muy marcada logarítmica y en la otra la componente logarítmica es prácticamente 0. Entonces, esto
nosotros, si tenemos muchos datos de estaciones permanentes, podemos realizar una interpolación, también, en este caso por colocación por mismo cuadrado, para predecir cuál es el comportamiento entre las distintas estaciones. Y eso nos permite modelar la serie de tiempo. Y por último tenemos la componente cosísmica, que en este caso tenemos en la versión 2015 el sismo de Maule en 2010, marcado acá en distintas estaciones. Esto es en la ciudad de Buenos Aires, esto es en Mendoza. Obviamente estos saltos son función de la distancia al sismo y de la magnitud del sismo, 8.8 en el caso de Maule. Un adelanto de la versión 2020 es el modelado del sismo de Illapel, que fue 8.3, donde podemos ver que las magnitudes de los saltos, incluso relativos a los de Maule, a pesar de que la proximidad entre las zonas de rupturas es muy cercana, podemos ver que el sismo fue de magnitud inferior. Así que bueno, la versión 2020 también va a incorporar este sismo en 2015. Bueno, para el caso de Maule, dado que no hay una densidad de estaciones permanentes muy grande en la República Argentina y en la zona del sismo, no podemos realizar una interpolación directa de estos saltos, porque estos saltos son difíciles de modelar con una interpolación convencional. Entonces se utilizan algunos otros modelos geofísicos, como un modelo de elementos finitos o un modelo semianalítico. Aquí tenemos la observación y el modelo. Lo que, bueno, se busca es hacer una inversión por mínimos cuadrados para adaptar el modelo lo mejor posible a las observaciones. En el caso de velar para el sismo de Maule, este es el resultado de tener puntos, los puntos amarillos y rojos de este mapa, tienen coordenadas antes del sismo y coordenadas luego del sismo, a las cuales hemos conectado, entre comillas, utilizando el modelo velar. Y lo que vemos es que podemos llegar de la coordenada anterior al sismo a la coordenada posterior, es decir, conocer la relación entre esas dos coordenadas de un mismo punto, con errores que para el 63% de los casos fueron inferiores a 2.5 centímetros y para el 91% de los casos inferiores a 5 centímetros. Esto, digamos, lo que permite es ese error que habíamos visto de 13 centímetros, lo podemos reducir a, digamos, en el mejor de los casos, 2.5 centímetros, en el peor de los casos, 5 centímetros. O sea, estaríamos dentro de tolerancia. Como otro adelanto, para el modelo de Illapel estamos mejorando la técnica y estamos alcanzando precisiones un tanto mejores. En el 63% de los casos hemos logrado 5 milímetros digamos, de error entre la conexión de una coordenada anterior y posterior al sismo, y para el 91% de los casos inferior a 1 centímetro. Bueno, rápidamente vamos a ver un ejemplo de aplicación del modelo de predicción de trayectorias. Lo que hicimos fue, digamos, tener datos con los datos vectoriales, con los límites provinciales e internacionales. Aplicamos velar desde 2006.5 hasta 2015.5, de manera, o sea, hemos limitado hasta 2015 para justamente, como no tenemos modelado, incorporado aún el sismo de Illapel, solamente vamos a ver el efecto del sismo de Maule. Y luego animamos una secuencia exagerando la escala de la deformación, como para que sea visible. Y este es el resultado, donde pueden ver que los límites se van moviendo respecto del fondo con la velocidad intersísmica. Aquí vemos la línea roja representa dónde estamos en función del tiempo, respecto de una serie de tiempo, también la serie de tiempo en Mendoza. Y acá se puede ver cómo el modelo nos permite interpolar y conocer cuál es la deformación en forma continua. Y vuelve a empezar. Es decir, en lugares donde no tenemos monitoreo permanente, ahora tenemos una forma de predecir cuál es la deformación. Obviamente, de nuevo, ¿no? Esto está exagerado muchas veces para que se pueda precisar. Bueno, como conclusiones, los modelos extendidos de trayectorias permiten modelar con más precisión el comportamiento de la serie de tiempo GNSS. Como hemos visto, tienen muchas componentes periódicas, saltos,
relajación viscoelástica. Es posible extender el uso de los modelos extendidos de trayectoria para producir un modelo de predicción de trayectorias, como es el caso de VELAR. VELAR permite acceder al marco de referencia oficial de Argentina utilizando coordenadas posísmicas con un error inferior a 5 centímetros, al menos en la versión actual. Esperamos poder mejorar esta precisión en el futuro. Se está trabajando en la nueva versión de VELAR 2020 que incorpora también el sismo de Illapel. Quisiera agradecerles a mis colegas en el Instituto Geográfico Nacional, a Hernán Wagner, a Yelena Costa y a Cristian Frediani, que son los que han participado activamente en la depuración de las series de tiempo, el procesamiento de los datos, colección de todos los datos, que es lo que ha permitido, digamos, llegar a estos modelos y digamos, la futura publicación del modelo 2020. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier consulta, ahí están mis correos electrónicos, y si no, no sé si hay tiempo para preguntas, puedo aceptar alguna pregunta ahora. Demian, en verdad tenemos 3 preguntas, pero estamos pasados 40. Déjame chequear, pero estamos creo que bastante pasados. Capaz que puedo hacerte solo una y las otras 2 te las... Estamos pasados, sí, 20 minutos. Te hago una pregunta y las otras 2 te las enviamos para que te contacten por tus redes, ¿te parece? Bueno. Está. Una de las preguntas es, ¿todos estos episodios se pueden aplicar a la predicción sísmica? No. O sea, si estamos hablando de predicción, no sé muy bien a qué se refiere con predicción. Si es predicción en cuanto a conocer de antemano el comportamiento cosísmico o cuándo va a ocurrir un sismo, alguna cosa por el estilo, la respuesta contundente es no. Esto simplemente son modelos que permiten conocer el comportamiento de las estaciones a posterior del sismo. O sea, nosotros no tenemos forma de saber ni cuándo va a ser un sismo, ni cómo va a ser el salto cosísmico que produzca algún futuro sismo que vaya a ocurrir. Bueno, gracias. Y cualquier otra, si no fue esa la respuesta que interpretamos, Guillermo lo invitamos a contactarse con Demian. Así que, bueno, te vamos a estar haciendo llegar todas las preguntas, Demian, y bueno, y así si las puedes contestar en tus redes o algo para que todas las puedan ver, te agradecemos. Y muchas gracias por participar, una excelente ponencia. Muchas gracias.